Este medicamento se mete en la unidad 30S e impide o bloquea la síntesis de proteína porque impide que se elongue. Quiere decir, como que una proteína está formada por aminoácidos. Cuando el ribosoma está sintetizando las proteínas, como que va pegando aminoácido por aminoácido para formar la proteína que quiere formar. Pero este medicamento, si se está formando una proteína que tiene un aminoácido, ¡pap!, él se adhiere ahí. Y no se siguen adhiriendo más aminoácidos. Pero ya el proceso está como andando, lo que hace como que lo va deteniendo de a poco. Eso hace que la bacteria no se lise de una vez, que no muera de una vez, sino que lo vaya haciendo poquito a poquito. Va inhibiendo su replicación, va inhibiendo la síntesis proteica de a poco. Por lo tanto, tiene un efecto inicialmente bacteriostático. Pero los que vimos anteriormente no solo hacen esto, sino que ingresan a la subunidad y pueden meterse en el inicio, le dicen no vas a sintetizar nada. En otras partes de las bacterias se pueden meter en la visión de las cadenas, y en otro hace que lo termine de hacer, pero de forma errática, como que en vez de meter tal aminoácido, no se mete ese, sino que se mete el medicamento y se crea una proteína que no tiene función alguna. Es decir, bloquea en muchas partes la síntesis proteica y de diferentes formas. Al hacerlo tan grande, la bacteria no tiene ninguna posibilidad de vivir porque se va a quedar de una vez sin proteína sintetizada. Entonces son bactericidas. ¿Ok? Este tipo de medicamentos, las tetraciclinas, cubren gram positivos, cubren gram negativos y atípicos intracelulares, donde los más frecuentes, fíjense los gram positivos, ¿qué dice aquí? Staphylococcus aureus. ¿Qué significan esas siglas? Meticilino resistente. ¿Cuál es el ideal para el estafilococcus meticilino resistente? Vancomicina, pero las tetraciclinas lo pueden cubrir. ¿Son los ideales? No. Es vancomicina o teicoplanin el ideal, pero lo puede cubrir, ¿ok? Entonces, ¿puede estar en algunas infecciones de piel? Sí, lo puedo dar, depende del paciente. ¿Puede cubrir gram negativos, como por ejemplo la E. coli? Sí. Y dentro de los más importantes que cubre es ahí, clamidia. También dentro de los gram positivos que cubren son el epidermis, también cubre Cutinobacterium agnes, ¿ok? Y de ahí vienen sus usos más frecuentes, que es para ITS y para patologías de piel, como acné, por ejemplo. Bueno, los mecanismos de resistencia, lo más importante son las bombas de flujo, que como que las bacterias empiezan a tirar el antibiótico afuera de ellos. Esto es muy típico de los gram negativos, ¿ok? Eso. Cuando vemos, aquí hay algo importante dentro de su farmacocinética y que lo tienen que tomar en cuenta. Bueno, dentro de las tetraciclinas están la tetraciclina, la doxiciclina, la minociclina. La tetraciclina es como un poco más errática en su farmacocinética, minociclina y doxiciclina un poco más tolerada en cuanto a su farmacocinética. Es importante que tengan en consideración la distribución. Fíjense que se distribuye bien en piel, pulmón, próstata y secreciones, ¿ok? Por eso su uso más frecuente es a nivel geniturinario, en ITS, ¿ok? Y en piel. Ahora, hay algo importante que se distribuye y se acumula en algunos tejidos, como el hueso y los dientes. Y de ahí viene su efecto adverso, sobre todo en niños, ¿ok? Se manchan los dientes, se ponen amarillos. Eso, y aquí, bueno, la eliminación biliar o renal según sea el caso. Ahí, se acumulan los huesos y en los dientes, se evita en el embarazo y en menores de 8 años. No deben dar tetraciclinas en embarazadas. ¿Por qué? Porque van a tener alteraciones, retrasos del crecimiento y
alteraciones a nivel dental. ¿Quién? El feto. Aquí les dejé los usos más frecuentes. Fíjense, clamidias, uretritis no gonocócica, ahí tenemos uroplasma, clamidia, doxiciclina es el de elección. Para acné, por Propionibacterium, tenemos minociclina o doxiciclina como usos más frecuentes. También está por ahí, que no se las dejé, pero está la prostatitis. ¿Dónde está? No está. Malaria, peste, enfermedad del aire, pero no está, pero para prostatitis, que está como en ITS, ITU por clamidia, también lo pueden dejar la doxiciclina, ¿ok? Aquí hay algunas cosas importantes. ¿Han escuchado el tratamiento PrEP, preexposición de VIH? Sí. Y hay un tratamiento dentro de esta misma línea que se llama DoxiPrep, ¿sí? DoxiPrep es doxiciclina. ¿Para qué sirve el PrEP como tal? Prevenir la aparición de VIH cuando existen relaciones riesgosas. Y el DoxiPrep se hace con doxiciclina. Doxiciclina es una tetraciclina. ¿Qué estamos previniendo con DoxiPrep? La uretritis por clamidias, ¿ok? ITS. Existen esquemas de cómo se aplica PrEP, existen esquemas cómo se aplica DoxiPrep. Pero aquí lo que estoy haciendo es agregar una protección por otra ITS por clamidia principalmente. ¿Y qué pasaría si el paciente tuvo una exposición también a Neisseria? ¿Qué podría darle? No, ¿qué podría darle de antibiótico? Acitromicina. ¿Ok? Entonces, ese paciente, eso no debería hacerse siempre porque incrementa los mecanismos de resistencia. Pero ese paciente podría tomar post-exposición doxiciclina, 200 miligramos, vienen cápsulas de 100, 2 y 2 acitromicinas que hacen un gramo. Entonces, ahí tiene prevención contra VIH, clamidia y Neisseria. ¿Ok? Eso. Para el acné también se puede usar doxiciclina y minociclina, que son como los más ocupados. ¿Esto en quién se ocupa? Generalmente como en acné de la mujer adulta, donde hay una disbiosis generalmente en la piel y el paciente puede presentar Propionibacterium, etc. Ahí está algunas de las presentaciones de la ciclina, doxi y minociclina. Esto es un cuadro resumen donde generalmente se los traigo, esto lo habíamos visto anteriormente, para que vean las vidas medias. Las vidas medias son amplias, lo que nos hacen dar los medicamentos generalmente una vez al día. Ok, se acumula en dientes y huesos. Su efecto adverso viene de allí. Se manchan los dientes y en los niños pueden tener dolores óseos o retrasos del crecimiento, porque se acumulan en el cartílago. Pero aparte de eso, hay un efecto que cuando estamos ocupando este medicamento, por ejemplo para ITS, ¿cuánto es la duración? Cuando ya está la ITS, ojo, que no es tratamiento de exposición o exposición. 7 días más o menos, ¿ok? Pero cuando se ocupa para acné, no es 7 días. 1 mes, 2 meses, 3 meses, dependiendo de cómo el paciente tenga el proceso de acné, etcétera, etcétera. Este medicamento se acumula en la piel, por eso se ocupa para el acné. Yo necesito mantener una concentración mínima inhibitoria en piel, acumulada. Pero este medicamento es fotosensible, activa diversos factores inflamatorios en piel con la luz solar y hace que los melanocitos empiecen a trabajar. ¿Y qué le va a pasar al paciente? Se puede hiperpigmentar si se expone directamente al sol, sin protección solar, etc. Entonces, ¿qué le tiene que decir usted al paciente? Bueno, vamos a ocupar acné, minociclina, por ejemplo, por un largo periodo. Usted se va a ir al Caribe a ponerse al sol, se va a manchar. Es mejor que no lo tome hasta que vuelva, hasta que ya no esté. Puede estar, por ejemplo, si estamos en verano, no pasa nada, pero tiene que protegerse del sol porque se puede manchar. ¿Ok? Esas
son las reacciones adversas más frecuentes de las tetraciclinas. ¿Ok? Ok. Revisen si sus pacientes le van a poner alguna tetraciclina. Y díganme si hay de los 4 casos algún paciente que le pondrían tetraciclina. Profe, es un mito que algunos médicos esto lo dan para el, no sé si rejuvenecimiento facial, pero como que para el cuidado de la piel. No, no tetraciclinas. La toxina. Tetraciclinas sirve para cuando existe acné inflamatorio y por regulación de la microbiota, porque hay cutinobacterias. Acné de la mujer adulta, o hay un tipo de rosácea que es papulopustulosa, donde hay parásitos y bacterias, se puede dar. Pero no es que hay un rejuvenecimiento de la piel como la isotretinoína, que es un retinoide. Ese sí, pero la isotretinoína tiene muchos efectos adversos. Así que no. Antes me acuerdo que tuve un tratamiento con el físico y me combinaron los dos medicamentos que no se deberían combinar con la presión intracraniana. La isotretinoína es hepatotóxica. Es uno o el otro. Puede ser uno y el otro tópico. O sea, doxy y la retinoína. Ya, ¿alguien le va a dar tetraciclinas a su paciente? ¿Le pueden dar? No. Ninguno, ¿cierto? No hay ningún caso para tetraciclina. ¿En qué caso le podríamos dar? O una ETS por clamidia, por ejemplo, o acné también pueden dejar. ¿Ok? Bien. Siguiente caso, clindamicina. ¿Clindamicina lo han escuchado? Sí. Ok, esta es una alternativa en realidad para pacientes que también podrían ser alérgicos a la penicilina y tal vez quiero usarlo para ampliar el espectro que no cubren alguna de esas. Por ejemplo, si un paciente es alérgico a la penicilina, ¿cuál sería su siguiente grupo de medicamentos a escoger? Eritro. No. ¿Cuál? Eritro. Macrólidos. Y si resulta que los macrólidos no cubren, clindamicina sería la opción. ¿Ok? O si necesito algo de mayor espectro. ¿Qué hacen esto? Lo mismo en la unidad 50S. Miden la síntesis de proteína en la unidad 50S del ribosoma y tiene un efecto bacteriostático. ¿Ok? Comparten efecto con macrólidos y cloranfenicol, que es otro tipo de antibiótico. Son bacteriostáticos a dosis comunes, pero si aumento la dosis pueden llegar a alisar la bacteria y tienen un efecto de bactericida. Esto en general es un efecto de los bacteriostáticos comunes. Fíjense que tengo acá buena actividad contra bacteroides frágiles, contra Clostridium, excepto el Clostridium difficile, Streptococcus, que tienen las características, por ejemplo, bacteroides frágiles, que es, ¿qué tipo de bacteria es? ¿Y dónde está frecuentemente? En el gastrointestinal. Y es un anaerobio. Entonces, si quieren cubrir anaerobios, por ejemplo gastrointestinales principalmente, clindamicina es una opción. También fíjense que tengo algunos gram positivos, algunas cepas sensibles de meticilino resistente de estafilococos, neumococos, estreptococos, etcétera, etcétera. ¿Cubre gram positivos? Sí. ¿Cubre anaerobios? Sí. ¿Cubre algunos gram negativos, pero no todos? Pocas enterobacterias. Donde más van a ocupar clindamicina es en piel, ¿ok? Porque puede cubrir estafilococo, incluso algunas cepas que sean resistentes, en sistema geniturinario también, ¿ok? Y en la mujer, a nivel vaginal. Una de las presentaciones de la clindamicina que no habíamos visto de antibióticos son los óvulos, ¿ok? De lo que habíamos visto anteriormente, ¿alguno tiene presentaciones en óvulos? No, ninguno. Aquí aparece primero que es la clindamicina. Quiere decir que cubre gérmenes que pueden colonizar y pueden dar cierta vaginitis, etc.
Hay cosas importantes. Los que habíamos visto, hay unos que vienen en colidios, en solución oftálmica. ¿Ok? Esto es importante. Si tienen una infección oftálmica, esos son los que van a escoger a monoglucosia, por ejemplo, o uno de ellos. Infecciones vaginales bacterianas, uno de ellos, no es para todos, es la clindamicina. ¿Ok? Eso. Tiene buena absorción oral, la voy a tener por vía oral, también la voy a tener por vía parenteral y por vía intravaginal. Fíjense que tiene alta difusión tisular, puedo tenerla en diversos tipos de tejidos como la piel, lo voy a ocupar para infecciones de piel. Generalmente la clindamicina para piel no la voy a ocupar solita, porque tiene un espectro amplio y si tiene un espectro amplio, quiere decir que la infección de piel no es una infección de piel leve. Generalmente la combino con gram positivos, muy gram positivos, más, por ejemplo, algunos gram negativos y anaerobios, puedo combinarla con clindamicina. Tiene metabolitos activos, se acumula si me sobrepaso de la dosis y su semivida es más o menos alrededor de 3 horas, pero no es que la voy a dar cada 4 horas necesariamente. Fíjense acá las indicaciones, infecciones de piel. Estafilo, estrepto, eso es son gram positivos, pero eso no quiere decir que sea la primera línea para esos, ¿ok? Generalmente lo voy a ocupar para terapias combinadas o que sean resistentes. Ahora, este medicamento también va a tener una muy buena llegada a los abscesos. Pero a los abscesos, donde, fíjense que tengo acá, floras mixtas, bacteroides, tengo algunos anaerobios, tengo gram negativos, abscesos complicados, ¿ok? Clindamicina es uno de los tratamientos que pueden ocupar. Clindamicina la van a ocupar mucho en ginecología, cirugía general también, porque en infecciones, como en esta zona abdominopélvica, va a cubrir bastante anaerobios, algunas enterobacterias, etcétera, etcétera. Ahí tengo infecciones ginecológicas y pélvicas. Y recuerden que la voy a tener en óvulos. Ahí está la clindamicina, que ese es como lo diferente de las presentaciones orales y intravenosas, es las presentaciones de óvulos vaginales. Sí. Y aquí aparece una complicación frecuente y que es muy del tratamiento, que es la colitis pseudomembranosa. La colitis pseudomembranosa porque causa una disbiosis y hace que el Clostridium difficile empiece a hacer patógeno y a colonizar. Son pacientes que las colitis pseudomembranosas pueden ser entidades bien graves, donde el paciente puede tener rectorragias, hematoquexias, etcétera, etcétera, y que hay que suspender inmediatamente el tratamiento. Clindamicina es uno de ellos. El principal efecto adverso es gastrointestinal, porque puede causar mucha disbiosis gastrointestinal por su acumulación en el tejido intestinal, pero el más grave es la colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile. ¿Ok? Clindamicina es igual a gastrointestinal más colitis pseudomembranosa. Ese es su efecto adverso más importante. ¿Ok? ¿Alguien le daría clindamicina a su paciente? ¿Sí? ¿Por qué? Y por la ITU baja esa. En nuestro caso. Su caso es de ITU baja. ¿Le darían a una ITU baja clindamicina? No. ¿ITU baja no complicada? Aquí. ¿Ah? ITU baja no complicada, pienso en E. coli. E. coli le doy el que vaya al punto. No amplío el espectro, no es necesario ampliar. Exacto, voy al punto. Entonces no. Para la neumonía, ¿le darían? No, ¿por qué? Porque no es la primera, o sea, si fuera vértigo a la penicilina, pero ni siquiera. Ahora sí, para enfermera porque se va a complicar. Sí, un factor de riesgo comprobado. Ok.
Entonces, ¿no le daría clindamicina pura? ¿Por qué no? Son para más los microorganismos más frecuentes que estoy pensando es gram positivos y o gérmenes atípicos como el micoplasma, hemófilos. ¿Los cubre? ¿Clinda? No, porque le voy a dar lo que uno de amplio espectro, pero que igual no va a cubrir de forma importante hemófilos, micoplasma, etc. ¿Le darían el equipo de piel? Pero se lo podrían dar. Se le podría dar, pero... Ok, puede ser porque sirve para piel, dependiendo del tipo de infección, pero ahí volvemos a la misma discusión. ¿Su paciente está grave o no? Ya decidimos que sí. Ok, entonces, clindamicina para un paciente grave en piel puede funcionar. Ok, la cosa es que quiero cubrir. Que quiero cubrir. Porque clindamicina cubre algunas cepas de Staphylococcus meticilino resistente. Y si está grave, estoy pensando en meticilino resistente. ¿Cierto? Entonces le voy a dejar clindamicina. Ok. Ya, pero si se va para la casa, le toca. Claro. Pero ahí depende de lo que yo quiero cubrir. Pero sí es una opción. A lo mejor no es la primera, pero sí es una opción. ¿Ah? Dependería de la gravedad del asunto y que quiero yo cubrir. Acuérdense que pueden combinar tratamientos. También, dependiendo. Bueno. ¿Y pielonefritis le darían clinda? ¿Por qué? Más para gram positivo y dermatológico. Y aparte por el efecto adverso. Ok, efectos adversos. Llega mejor a otros tejidos. ¿Va a cubrir la E. coli? No tiene una alta cobertura E. coli. Ok, este grupo es bastante ocupado, que son las quinoides. Aquí cambiamos de ribosoma a transcripción, a ADN, mecanismo de acción. Estos actúan como mucho más a lo profundo de la actividad bacteriana. Las fluoroquinolonas son inhibidores de las topoisomerasas, inhiben la ADN girasa. Lo que hace es que detiene la replicación o la síntesis de ADN. Tienen 4 grandes generaciones. La primera, que es el ácido nalidíxico, que no existe ya, no lo vamos a ocupar. Y la segunda, donde está el ciprofloxacino, la tercera, donde está el levo, y la cuarta, donde está moxifloxacino. Si se dan cuenta, a medida que aumenta la generación, se amplía el espectro. ¿Ok? Las segundas, un poco más gran negativos principalmente, no quiere decir que no cubra gran positivos. La tercera es gran negativos y atípicos, y la cuarta amplía su espectro hacia los anaerobios. Ok. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Inhibir la ADN girasa, inhibe la topoisomerasa. La topoisomerasa 2 y la topoisomerasa 4, dependiendo de si son gram negativas o gram positivas. De cualquier manera, su acción va a ser inhibir la síntesis de ADN. Si les dicen, ¿cuál es el mecanismo de acción de la fluoroquinolona? La que sea. ¿Cuál sería? Inhibición de la síntesis o inhibición del ADN a través de la inhibición de la ADN girasa o la topoisomerasa. ¿De qué va a depender si es la topoisomerasa 2 o la 4? Que si son gran negativas o positivas. ¿Ok? Pero en fin, es exactamente el mismo. Si tengo una inhibición enzimática para que no se sintetice ADN, entonces voy a tener un efecto bactericida o bacteriostático. Imagínense que ustedes le inhiban la síntesis de ADN a una célula. No tiene nada que hacer después de esa célula. Es bactericida, la van a analizar. Fíjense,
Cipro, entonces habíamos dicho que las de segunda generación, gram negativos, algunas cepas de gram positivo. Levo tiene gram negativo, pero también pueden tener actividad contra algunos gérmenes atípicos. Y la moxifloxacino, atípicos anaerobios, muy de tejido respiratorio. ¿Para qué sirven estas? Sirve para la vía urinaria, principalmente ciprofloxacino, de segunda generación. Ciprofloxacino también cubre infecciones de piel. ¿Ok? Levo y moxifloxacino, a diferencia de ciprofloxacino, ellas llegan muy bien al tejido respiratorio. Ciprofloxacino no. Es muy mala su llegada al tejido respiratorio. ¿Cuál es la diferencia en las coberturas? Va a depender del proceso infeccioso. Pero si tienen una infección respiratoria baja, una neumonía, y van a usar una quinolona, tiene que ser alguna de estas dos. Si el paciente tiene criterios para ocuparlo, no puede ser ciprofloxacino. Si tienen una infección urinaria, puede ser cualquiera, pero el cipro tiene una buena llegada al... O sea, no es necesario ampliar el espectro, digamos que usando quienes curan anaerobios, atípicos. ¿Ok? La absorción de todas en general son bastante buenas, pero aquí hay que tener en consideración algo que hay medicamentos o alimentos que pueden disminuir su absorción y que son generalmente alimentos que tienen pHs básicos. ¿Ok? Por ejemplo, antiácidos, alimentos que tengan calcio. Cambian el pH y disminuyen la absorción. Entonces no se deberían ocupar. Esto es lo que les decía anteriormente, de ciprofloxacino, levo y moxifloxacino. Levo y moxi es mucho más para pulmón. Eso. Los metabolismos son hepáticos en general, unas más que otros. Hay que estar pendientes si el paciente tiene enfermedades hepáticas o no, sobre todo cuando ocupamos la de mayor efecto, que es el moxifloxacino. Y su eliminación es renal. Por lo tanto, yo debería ajustar dosis de levofloxacino y de ciprofloxacino según la tasa de filtración glomerular. Sus vidas medias son bastante largas, lo que permite la administración, dependiendo del medicamento, cada 12 horas, una vez al día, dependiendo del paciente y la tasa de filtración glomerular. Eso como puntual de la farmacocinética. Esto es para que hagan algunas flashcards que les voy a dejar y para que vean las dosis y las vidas medias para la flashcard. Esto es de la literatura. Ok, ciprofloxacino, miren que dice ahí, infecciones urinarias, gastrointestinales y algunas sistémicas, pero no solitos. ¿Ok? Shigella, ¿dónde coloniza Shigella? Gastrointestinal. Salmonella, gastrointestinal. Entonces, para gastroenteritis infecciosa, yo puedo ocupar ciprofloxacino. ¿Ok? E. coli, genitourinario, puedo ocupar ciprofloxacino. Levofloxacino, fíjense que tengo estrepto, haemófilo, legionela, moraxella. ¿Dónde es eso? Pulmonar. Y resulta que el levofloxacino llega muy bien al tejido pulmonar, entonces puedo ocuparla para neumonías atípicas, por ejemplo. Moxifloxacino, estrepto, anaerobios, estrepto, legionela, hemófilos, todos ellos, pero también cubre bacteroides. ¿Qué quiere decir? Que también cubre los anaerobios que pueden colonizar la vía respiratoria. Entonces amplío el espectro. ¿Ok? Esa es la diferencia entre moxi y levofloxacino. Cuando tienes una infección respiratoria baja, por ejemplo, una neumonía atípica, el paciente tiene síntomas atípicos que tú dices, bueno, es un micoplasma, es un hemófilo, etc. Puedes ocupar levofloxacino si tienes a la mano. Pero vamos a suponer que partes con levofloxacino, en 48 horas el paciente no responde. ¿Tú podrías cambiarlo por moxifloxacino? Sí, porque puede ser que esté un anaerobio metido ahí que el levofloxacino no va a cambiar. ¿Ok? Es para ampliar el espectro netamente. Ah, solo tengo moxifloxacino, pues se lo da, no pasa nada.
después de ahí la neumonía típica, o sea, ¿por qué se preferiría usar una quinolona en vez de un macrólido, por ejemplo? O sea, hay que evaluar como si el paciente tiene algo gastrointestinal, también la capacidad económica que tiene, o ¿en qué las podríamos diferenciar? Si el paciente tiene una neumonía típica y lo mandas, lo tienes que hospitalizar, ¿cuál escogerías? ¿Un macrólido o una quinolona? Quinolona. ¿Por qué? Porque el macrólido se podría hablar. Ya. No, pero yo me refiero a si fuera de manejo ambulatorio, ¿cómo decido? ¿Puedo usar igual quinolona? Si es manejo ambulatorio, Sí. sí puedo usar una quinolona, usar levofloxacino, pero si es ambulatorio y el paciente no tiene criterios de gravedad como tal, quiere decir que los microorganismos involucrados probablemente no sean gérmenes potentes con mecanismos de resistencia, entonces preferiría iniciar con macrólidos. ¿Por qué? Porque aquí estoy aumentando el espectro. Ah, pero resulta que no tiene criterios de gravedad, pero es un diabético, a lo mejor que igual está haciendo, pero no está. Entonces ampliar un poco el espectro. Eso ahí depende un poco del O sea, paciente. el ciprofloxacino no es tan caro, pero el moxifloxacino no. Sí, pero para respiratorio no. No, para respiratorio no, pero digo como de lo El más costoso es el moxifloxacino. Pero puedes usar levo. Pero ¿tú pensás que el levofloxacino es epiléptico y de una dosis tóxica no dieron cambios? ¿Cuál? El levofloxacino. Es que la fluoroquinolona también tiene efectos adversos importantes por acumulación. Por eso hay que ajustarlas. A diferencia de las, por ejemplo, de la, ¿cómo se llama? Ceftriaxona, ¿cómo se llama el grupo? Bueno, el grupo de las cefalosporinas, ¿ok? Por ejemplo, yo tengo ceftriaxona, es más o menos similar al levofloxacino, más o menos. Las quinolonas van a generar mayor toxicidad, tengo que tener mayor control sobre la dosis, que es una diferencia importante. Ahí tienen las dosis y aquí hay algo importante, que ciprofloxacino la van a tener en gotas ópticas, esa es la otra diferencia. Entonces, ópticas, gotitas para el oído. Paciente con otitis media aguda o otitis externa, bacteriana. ¿Puedo usar gotitas para el oído? Sí. ¿Cuál? Ciprofloxacino. ¿Tienen otro? ¿Hasta ahora? No. Ciprofloxacino es de elección. Esa diferencia tienen que irla apuntando. Ok, sus efectos adversos, el más importante es este, músculo esquelético. Se puede acumular en las articulaciones, sobre todo en los niños, y causar tendinitis, dolores articulares, de forma importante, e incluso pueden generar retrasos del crecimiento. Por lo tanto, por favor, no le den quinolonas a un niño, está contraindicado, ni siquiera en menores de 15 años. No se lo den. Cuando ustedes revisen las guías de tratamiento de antibióticos, van a ver que la guía americana, la guía europea, etc., ¿qué les dicen de primera opción para tratar una infección urinaria baja? Ciprofloxacino. Es lo que dice la guía. Las guías chilenas nos dicen cefadroxilo o nitrofurantoína. ¿Por qué está hecho? Estas primeras líneas son tratamientos empíricos y están basados en las características epidemiológicas del área, porque sabemos que aquí en Chile la causa más frecuente de ITU baja es E. coli, que es sensible a cefadroxilo y nitrofurantoína. ¿Para qué yo le voy a dar ciprofloxacino si ya eso está estudiado? Es así. Pero eventualmente vemos que usamos ciprofloxacino. No es que es tan mal, pero si lo vemos en el contexto epidemiológico, no deberíamos ocupar. Acá, a lo mejor se va en Europa, Estados Unidos, la cosa acá. Pero eso también puede traer algunas cosas como que veamos que le damos a una niña que tiene 10 años, que tiene una ITU, ciprofloxacino, y después la niña anda con dolores en las piernas, que no puede caminar, etcétera, etcétera, porque eso es su efecto adverso más frecuente. Y bueno, las gastrointestinales y todo eso. No se va a dar en embarazo ni en lactancia porque tienen efectos
teratogénicos. ¿Alguien le daría alguna fluoroquinolona a su paciente? Ok, a la I2 baja porque cubre coli, puede darse. No hace en el contexto de lo que dice Chile en las guías, pero sirve. La neumonía típica sí te podría dar moxifloxacino, levofloxacino. Ok, al paciente que tiene una neumonía típica puede usarse moxi o levofloxacino porque cubre muy bien el tejido respiratorio y los gérmenes que están involucrados. ¿Ustedes? ¿Bien? ¿Podrían ocupar ciprofloxacino solita? Depende. Depende si el paciente es grave. Pero puede ser una opción porque va a cubrir estáfilo y va a cubrir gran negativo. ¿Y en la piel? ¿Por qué? ¿Ah? Sí, es más frecuente en I2 baja, pero ¿por qué no les darían en la I2 alta? O en su paciente, ojo, porque a lo mejor se puede ocupar en I2 alta, pero puede ser que, fíjense, puede ser que yo diga, tu paciente tiene una faringoamigdalitis aguda y me digan, no voy a ocupar amoxicilina, pero eso es lo que se ocupa en faringoamigdalitis aguda. Sí, pero en mi paciente no se puede. ¿Por qué? Porque es alérgico a la penicilina. Ya, ¿esto es válido? ¿Por qué no lo ocuparían ustedes? ¿Cubre E. coli? Sí. ¿Se podría ocupar? Sí. ¿Va a llegar al riñón? Sí. ¿Se podría ocupar? Sí. ¿El paciente es alérgico a algún medicamento, el de ustedes? No. ¿El paciente tiene alguna enfermedad de base? Sí. ¿Cuál? Diabetes y enfermedad renal crónica. ¿Se podría ocupar entonces? Sí, pero ajustándolo. ¿Ah? Pero con precaución. Porque ya encontramos el primer que no podría ser. Ahora, ¿es la primera elección para su paciente? No. Pero se puede tener ahí, pero ojo al aplicarlo. No es la primera elección. ¿Ok? Y tenemos la nitrofurantoína. ¿La han visto? ¿La han escuchado? Para infecciones del tracto urinario. Es exclusiva para eso, no sirve para nada más. Si ustedes tienen un paciente que tiene cualquier infección, cualquiera, que no sea una I2 baja, descarten nitrofurantoína. Lo único que sirve es para infección del tracto urinario. Y tiene una explicación. Es que la nitrofurantoína solo está presente en forma idónea para poder tener una concentración mínima eficaz o inhibitoria en la orina, después que se filtra, después que ocurre la filtración, porque no se distribuye bien a los tejidos en general. Es muy errática su distribución y como que no llega a una concentración. ¿Podría yo llegar en los tejidos a una concentración mínima inhibitoria? Sí, pero necesitaría dosis muy alta y eso me aumentaría sus efectos adversos. Por lo tanto, no sirve para nada más que no sea cuando se acumula en la orina y nada más. ¿Ok? Básicamente su acción principal también es unirse a la síntesis de ADN y detener el proceso o modificar la síntesis en las bacterias y detener el proceso de ADN. ¿Ok? Fíjense aquí, tiene una buena absorción oral, la vamos a encontrar en presentaciones orales, pero acá lo más importante es que no alcanza concentraciones mínimas inhibitorias en los tejidos, pero cuando se elimina por la orina se queda ahí y ahí puede actuar. ¿Qué dice la guía? En la próxima clase vamos a ver qué dice la guía MinSal. Dice que la primera elección o la primera línea para el tratamiento de una I2 baja es nitrofurantoína o cefadroxilo. Esa es la primera. Aquí. Pero si buscan la guía europea o americana, no.
¿Por qué? Es lógico pensarlo. Si yo digo cefadroxilo, eso es una cefalosporina de primera generación. ¿Qué cubre muy bien las cefalosporinas de primera generación? Eran positivos y E. coli eran negativos. La mayoría de las E. coli no responden a esto, pero acá tenemos una sensibilidad por E. coli para el cefadroxilo y puede estar. ¿Cuál preferirían ustedes entre, se pueden ocupar las dos, ojo, pero cuál preferirían ustedes entre cefadroxilo y nitrofurantoína? Nitrofurantoína, ¿ok? Por su mecanismo de acción y pensando que E. coli es una gran negativa. Voy directamente a la síntesis de ADN, ¿ok? Eso. ¿Qué es lo malo de nitrofurantoína? Que no deberíamos ocuparlo en pacientes que tengan disminución de la tasa de filtración glomerular, así sea 60, 59, que no es que es bajo, pero va a causar nefrotoxicidad. No se ocupa o no deberían ocupar nitrofurantoína en adultos mayores. ¿Por qué? Porque ya tenemos una disminución de la tasa de filtración glomerular. Sí o sí la vamos a tener. A lo mejor no tan importante, pero no sería el ideal. Si tienen un adulto mayor con una ITU baja, una cistitis no complicada, prefieran cefadroxilo. Es mucho más inocuo. ¿Okay? Fíjense las indicaciones que dice. ITU. Es lo único para qué sirve. ¿Sirve para ITU en el embarazo? Sí. Les voy a dejar una información de esto de las categorías, que es de la FDA. Sus efectos más importantes son los gastrointestinales, pero no deben tener en cuenta la acumulación que puede haber en el riñón y que puede ser nefrotóxico en algunos pacientes, sobre todo cuando tienen disminuida la tasa de filtración glomerular. Pero en general, los más importantes son gastrointestinales. ¿Alguien ocuparía nitro? Sí, nosotros. Infección del tracto urinario. Una infección del tracto urinario no complicada, nitrofurantoína. Profesor, lo que yo he visto mucho que hay mucha resistencia a la nitrofurantoína Sí. en los urologías. Y eso es lo que pasa con lo que la mayoría de los controla. En realidad, yo no sé. Creo que la guía de antibióticos es del 2018, por ahí. No estoy seguro. Yo no sé cuándo la van a actualizar. Asumo, bueno, esto tiene que ser epidemiológico, es como basado en la evidencia. Porque cuando vemos urocultivos, es cierto, a la nitrofurantoína es bastante resistente en general ya. Entonces no sé si hay que adaptar eso a lo que dice las guías europeas, las guías americanas, y partir a ocupar ya de entrada ciprofloxacino. No lo sé. Eso es algo que no estudia epidemiológico que hay que hacer y ver, ahí tienen un tema para estudiar, para ver cómo pueden hacer un estudio de la resistencia bacteriana en Chile a nitrofurantoína y ver si realmente eso es significativo para que ya no salga como primera opción. ¿Ok? Entonces, ir al laboratorio, ver, pedir registros, eso sería interesante. Ok, creo que este es el último, me parece. Y me toco. ¿Han escuchado hablar? Soy alérgico a las sulfas. ¿No? Sulfas es un grupo de medicamentos que tienen en su composición estructura química sulfa. Dentro de ellos está el sulfametoxazol. Pero no solamente son antibióticos, hay como un polvo o cremas también, ungüento, que tiene sulfa, no recuerdo el nombre exactamente, que lo ocupaban como para heridas, para cicatrizar heridas, etc. Eso también es sulfa. El paciente que es alérgico a las sulfas no solamente es antibiótico, existen medicamentos que tienen en su estructura sulfa. ¿Okay? Pero estos son dos medicamentos, no es uno solo, es trimethoprim y sulfametoxazol. Solamente que lo unen en uno solo porque tienen una sinergia. Inhiben la síntesis de folatos, de ácido fólico. ¿Y el ácido fólico es necesario para? La síntesis de ADN por las purinas. ¿Ok?
Entonces, vamos a irnos al mecanismo de acción propio de este que viene en la siguiente. Aquí. Fíjense acá, empieza la síntesis de purina para poder tener la síntesis de ADN a través de diversas enzimas, la de hidrofolato reductasa, etcétera, etcétera. En la de hidrofolato, que es casi la última, tenemos la acción del trimethoprim. Inhibe la actividad enzimática de la hidrofolato reductasa. Y el sulfa la tenemos en la sintetasa, la más arriba. Lo que hacemos es cortar ahí y cortar ahí. ¿Qué voy a tener definitivamente? No voy a tener síntesis de purina y no voy a tener síntesis de ADN. ¿Ok? No lo hace en cómo se transcribe la hebra o la cadena de ADN. Lo hace en las enzimas para tener las purinas finalmente. Entonces, es una inhibición en pasos secuenciales de la síntesis de purina y finalmente, o de ácido fólico y finalmente de ADN. ¿Qué efectos tendrá este? Bactericida. Voy a tener purina, no voy a tener ADN, tiene un efecto bactericida cinético, los dos puntos, ¿ok? Eso. ¿Qué grupos de bacterias están metidas aquí? Principalmente sirve para gram negativos, E. coli, ¿ok? Infecciones del tracto urinario, es una alternativa. Pero fíjense que tengo ahí, ¿dónde está? Tengo Klebsiella, que no es exactamente del grupo, pero tengo Proteus, tengo Salmonella y tengo Shigella. ¿Qué infecciones dan? Gastrointestinales. Sirven para gastroenteritis bacteriana, ¿ok? O sea, como diarreas del viajero y todo. Gram positivos, estáfilo, incluso cepas meticilinos, y tengo estreptococo, ¿ok? Donde no es exactamente. Pero puede ser coadyuvante de algunos trastornos de la piel. No es lo ideal. Y tengo algo que se los dejé resaltado porque es el más importante, que es esto. No cubre Pneumocystis jirovecii. ¿Dónde está metido el Pneumocystis jirovecii? En los inmunosuprimidos o comprometidos. Es típico o específico para jirovecii. Entonces, si ustedes ven en un cuadrito Pneumocystis jirovecii, ¿cuál es el antibiótico de elección? Trimethoprim sulfa. ¿Ok? Ese es el de elección. Como en la primera línea. Bueno, estas son las características farmacocinéticas de ambos, donde lo más importante se puede dar por vía oral, pero lo más importante de este cuadro es que ambos por separados van a tener metabolismos hepáticos, uno menos que otro, pero van a tener que pasar por el hígado, así que hay que estar pendiente del hígado y también del riñón porque se va a excretar sin cambio. Necesito el riñón. Tengo que tener ajustes renales sí o sí. Sobre todo en un paciente que posiblemente tenga VIH, alguna infección por Pneumocystis jirovecii, tengo que ver la tasa de filtración glomerular con vidas medias altas. Ok, ¿cuáles son los más frecuentes? Si yo les digo, díganme una infección en que por su espectro yo sí o sí voy a pensar en trimethoprim y no en ninguno. Una infección respiratoria por Pneumocystis jirovecii, una neumonía, ¿ok? Pero por jirovecii. Ahora, ¿yo lo puedo ocupar en una infección urinaria por E. coli? Sí, es una alternativa. En una infección urinaria a una cistitis, no pasa nada. Es una alternativa, pero no es la primera elección. ¿Yo lo puedo ocupar en una gastroenteritis bacteriana? Sí, porque cubre Shigella, Salmonella, E. coli, etc. Sí, sí lo puedo ocupar. ¿Pero es la primera elección? No, no es la primera elección. ¿Ok? Ok. ¿Por qué les traigo esta foto? Porque se llama cotrimazole. Hay un medicamento que se llama parecido. ¿Saben cuál es? Cotrimazole. Clotrimazole. ¿Cuál es? Es un antimicótico. ¿Ok? Este no, este es el ¿cómo se llama? El trimethoprim sulfa, que viene junto en esa presentación. La pueden encontrar en suspensión y la pueden encontrar en comprimidos.
Sus efectos más importantes son los gastrointestinales, pero en niños es importante, sobre todo en niños, que tienen, ¿qué es lo que hacen? Inhiben la dihidrofolato reductasa, inhiben la síntesis de ácido fólico. A pesar de que es mucho más específico para la bacteria, ¿qué puedo tener yo con esto? Una disminución de los folatos. Los pacientes pueden tener eventualmente anemias megaloblásticas, ¿ok? Sobre todo en los niños. Eso. Estos cuadritos son para que ustedes estudien. Estos cuadros son eternos, si se van al libro de Caxton, son larguísimos. Pero les he dejado por microorganismos los más frecuentes, ¿ok? Lo que vamos a estudiar. Para que estudien Klebsiella, dónde está Pseudomonas, etcétera, etcétera. Son varios cuadros, estos son por microorganismos y estos son por, el siguiente. Estos son por enfermedades, ¿ok? Ok, les voy a dar una tarea, pero antes quiero aclarar algo. Su paciente, la paciente número 1, es una mujer. ¿Qué edad tiene? 22, 24. ¿Tiene algún antecedente? No. Nada. Sana. Lo único que tiene es una infección del tracto urinario baja. Es decir, es una infección del tracto urinario baja en una paciente femenina, sana, no tiene signos de complicación. ¿Cuál es el antibiótico ideal? Nitrofurantoína para esa paciente. Perfecto. Segunda elección, o dentro de la primera sería cefadroxilo. Nitrofurantoína o cefadroxilo. Ok, perfecto. ¿Por qué? Porque me cubre el E. coli, es lo que epidemiológicamente corresponde para esa paciente. Perfecto. ¿El segundo o segunda paciente es masculino o femenino? Masculino, 28 años, obviamente. Masculino, 28 años, sano, y tiene, su diagnóstico es, No sabía si atípica o no, pero... ¿por qué no sabía? Porque, por ejemplo, saben las meses que... Bueno, sí, pues varios compañeros de trabajo presentaron síntomas que no decir, pues... Entonces, una neumonía atípica, Y como sale infiltrado intersticial... ya, está en el intersticio. ¿Es típica o atípica? Atípica. El estreptococo neumonía no va a dar una neumonía con un parche ni nada de eso. Entonces, ¿en quién pienso? En la hemófilos, en micoplasma, en todo esto. Ok. ¿Debería cubrir gram positivo también, estreptococo? También, a pesar de que es atípica, porque puede estar metido ahí. ¿Ok? Entonces, necesito un tratamiento que me cubra gram positivos y atípicos. ¿Cuál tratamiento sería el de elección para ese paciente que tiene 28 años, que no tiene antecedentes de base, que si no le dice que tiene alergia o algo? Nada. ¿Le dan la función renal? No, nada. Entonces es porque no tiene nada de eso. Paciente sano con una neumonía atípica. ¿Qué necesito saber antes de escoger el tratamiento? ¿Dónde lo voy a tratar? ¿En la casa o en el hospital? ¿Cómo saben? Por el CUR 65. Le faltan datos para el CUR 65. Pero con lo que tienen uno puede tener una idea, porque el paciente no está hemodinámicamente inestable ni nada de eso. Y el paciente es joven, sin antecedentes. Probablemente lo tienen que tratar en la casa. Ahora sí, ¿cuál sería para ustedes el tratamiento de elección para ese paciente? Creo que puede ser un macrólido o una fluoroquinolona. Ok, puede ser un macrólido. ¿Cuál? Claritromicina, sí. ¿Y por qué, escúchenme algo acá, y por qué no puede ser amoxicilina con ácido clavulánico? Porque estamos dejando, o sea, afectados algunos microorganismos atípicos, quizás con microplasma, porque la amoxicilina clavulánico es solo gran positivo y con resistencia letal. ¿Qué hay que hacer ahí? Repasar penicilinas. Amoxiclavulánico lo puede cubrir, ¿ok? Porque amplía el espectro. ¿Puede ser amoxiclavulánico? Sí, pero puede ser acitromicina o clarito también. ¿Por qué no una quinolona?
en ese paciente? Sano, 28 años, sin antecedentes y no es para hospitalizar. Porque cubre mucho más. ¿No? Cubre demasiado para él. No quiere decir que no se pueda dejar leo, sí, pero para él es mucho. Para él nos podemos quedar hasta los mamografías. Es suficiente. ¿Ok? Ok, su paciente, el de piel, ¿qué edad tiene? 60. Escuchen este caso es bien interesante. Escúchenlo. A ver, para que opinemos entre todos. 63 años. ¿Tiene antecedentes? Bueno, es un hombre de 63 años con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial. Consulta por dolor intenso, aumento de volumen en la pierna izquierda de 4 días de evolución asociado a fiebre. Ok. Masculino, 63 años, hipertenso y diabético. Aumento de volumen en miembro inferior, fiebre. ¿Y qué más? ¿Y qué otra cosa dice de la lesión? Y dolor intenso. Dolor intenso. ¿Y algo de supuración o algo así? Ok, salía de material purulento. ¿Y le dan algún otro dato extra, un examen o algo? Bueno, la temperatura está en 38,9 grados Celsius, su frecuencia cardíaca es de 106 latidos por minuto, eritema externo en la pierna izquierda, la lesión purulenta, el dolor importante a la palpación y leucocitos de 17 leucocitos de 17.500 ml. Ok, leucocitos de 17.000 Y la PCR elevada. y una PCR elevada. Ese paciente claramente tiene un proceso infeccioso en la piel, pero estoy en el contexto de un paciente que tiene 63 años y que es diabético. Ese paciente diabético, ¿cómo se va a comportar inmunológicamente? ¿Cómo va a ser su sistema inmune? ¿Va a estar más dañado o va Va a estar comprometido el sistema inmune porque tiene una diabetes, ¿ok? Sus infecciones van a ser como mucho más intensas. Ahora, cuando voy a ver el proceso infeccioso, es extenso, ¿o no? Tiene edema, tiene dolor, tiene eritema y ya está supurando. ¿Cómo se llama eso? Es una infección de piel y partes blandas, sí. En ese paciente, ¿qué será eso? Al principio pensábamos que era una sepsis, una artritis séptica, pero después, o sea, no sé si me apoyaré en esto mis compañeros, pero después pensamos que podría ser como más una celulitis por el tema de porque es una lesión que se pudo haber infectado en la rodilla y por eso es que está infectada, por el tema del dolor y en la coloración y el dolor a la palpación de la pierna. Ok, entonces ese paciente va a hacer infecciones graves porque es diabético y tiene comprometido su sistema inmune. Cuando vemos la lesión, es una lesión grave, es una celulitis probablemente. A lo mejor tuvo un absceso primero, eso es lo que está drenando, pero ya la infección salió del absceso. Entonces tiene una infección de piel y partes blandas, celulitis, y esto es importante contextualizarlo. No es lo mismo tratar la celulitis de un paciente previamente sano a un paciente que es diabético, ¿ok? Por su sistema inmunológico. Ahora, ¿qué tratamiento van a escoger para ese paciente? Ese paciente lo van a mandar a la casa o lo van a hospitalizar. Hospitalizar. Lo van a hospitalizar, ok. ¿Cuál es el tratamiento ideal que le van a dejar? Se supone que tiene un cuadrito de lo que escogieron, que dijeron posibles tratamientos. De esos deberían escoger uno. Decimos que le daríamos como penicilina, una cefaloprina de primera generación, y la otra opción era la vancomicina. Escojan uno. El El ideal para ese paciente. ¿Cuál? ¿Cuál de todas las cefaloprinas que ¿Seguro? ¿Cuál es la presentación del cefadroxilo? Oral. ¿Lo van a dar hospitalizado por un medicamento bioral? No.
Eso es una de las justificaciones porque no hay más. ¿Qué germen deben cubrir? Los estafilococos aéreos. ¿Cuál? ¿Los estafilococos aureus convencionales o cuál? Resistentes a la... Ok, ¿cuál van a escoger? Ok, esa sería una opción. Una vancomicina porque puede ser multiresistente. ¿Lo dejarían solito? Porque hay vancomicina que cubre muy gran positivo, pero cubre gran negativos y anaerobios. ¿Puede haber gran negativos y anaerobios en este paciente? Sí, es una infección grave que se está expandiendo. Vancomicina es una opción, pero solita. Ajá, alguien dijo por ahí que si se combinaba con vancomicina es ideal. Ok, puede ser. Pero ¿qué pasa? Que tengo que estar pendiente yo de ese paciente. Es diabético, a lo mejor tiene un tema renal, tengo que saber la tasa de filtración glomerular. Si es baja, no se lo puedo dar. ¿Con qué otro podría combinarlo? Clindamicina cubre piel y cubre los otros microorganismos. Vancomicina clinda es una opción, una buena primera opción para ese paciente de forma empírica, ¿ok? Y ambos lo tengo por vía endovenosa. Y su paciente, el último paciente, pielonefritis, ¿es un hombre o una mujer? ¿Qué edad tiene? 71, adulto mayor. ¿Tiene antecedentes de base? ¿Qué tiene? Diabética y enfermedad renal crónica. Y tiene síntomas urinarios altos, ¿cierto? ¿Algún examen importante que les reporten o no? Tiene piuria en un examen de orina. O sea, nitratos positivos, ¿qué más? Ok. Tiene síntomas clásicos de una ITU alta más un examen positivo para ITU. Entonces, una puniopercusión positiva. Entonces, una pielonefritis, pero en el contexto de un adulto mayor, diabética, con enfermedad renal crónica. Se puso difícil. ¿Cuál sería esa paciente? ¿La van a hospitalizar o la van a mandar para la casa? Ok. A esa paciente, ¿cuál es su antibiótico ideal? ¿Con qué la dejaría? ¿Por qué? Ok, en esa paciente diabética con enfermedad renal crónica, con pielonefritis, ¿solo pienso en gran negativo? Pero en microorganismos, ¿solo pienso en E. coli? Gran negativos, pero multiresistentes, y pueden ser también algunos gran positivos que puedan colonizar el riñón. Entonces, ok, ceftriaxona tiene buena ayuda al riñón, no necesita un ajuste renal importante, pero la justificación en cuanto al espectro no es solo que cubre gran negativos, es que ceftriaxona también cubre gran positivos, lo estoy cubriendo a los dos. Entonces, en esa paciente es ideal una cefalosporina de tercera generación. No aminoglucósido porque daña el riñón, no. Cefalosporina de tercera generación está bien para esa paciente. ¿Ok? Ahora, la tarea que van a tener es esta. Sus mismos pacientes bueno, esto es las preguntas que le debemos hacernos para escoger el medicamento, que eso lo vimos al inicio, pero esto van a tener sus pacientes. El caso 1, el caso 2, el caso 3, el caso 4. ¿Qué van a ver?
van a revisar este dato de sus pacientes, van a ver si el tratamiento que escogieron es el que le corresponde, y para la próxima clase me van a decir el nombre del medicamento, la dosis y el intervalo y por cuánto tiempo se lo van a dejar. ¿Ok? Eso es lo que tienen que investigar. Dosis, intervalo, es decir, no sé, 2 gramos cada 12 horas durante 7 días. ¿Ok? Eso. Voy a pasar la